Tomé el abrigo de mi nuera en la tintorería. El dueño me dijo: lleve a sus nietos y huya. El sonido del timbre de la tintorería aún retumba en mi cabeza. Nunca imaginé que una simple prenda pudiera revelar el infierno que se escondía bajo el techo de mi familia. El abrigo de mi nuera colgaba detrás del mostrador, perfectamente planchado, con su etiqueta dorada todavía intacta. Era caro, elegante, de esos que una mujer solo usa para ocasiones especiales. Pero lo que encontré dentro cambió mi vida para siempre. En el dueño de la tintorería, un hombre mayor, de voz temblorosa y manos manchadas de detergente, me miró con una expresión que heló mi sangre. Apenas me vio entrar, bajó la mirada y fingió revisar papeles. Algo en su comportamiento me inquietó. Vengo a recoger el abrigo de Laura Evans, mi nuera, dije con una sonrisa cortés. Él levantó los ojos y su rostro empalideció. ¿Es usted su suegra?, preguntó, casi en un susurro. Asentí, sin entender el miedo en su voz. Me entregó el abrigo envuelto en plástico, y justo cuando estaba por firmar el recibo, me tomó del brazo con fuerza. Señora, escúcheme, me dijo con urgencia. Lleve a sus nietos y huya hoy aún. Hoy no espere. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué habría de huir? El hombre miró hacia la cámara de seguridad y negó con la cabeza. No puedo hablar aquí. Pero su familia no está segura. Ella, su nuera, su Vasek. ¿Hay algo en ese abrigo que no debía ver la luz? Mi corazón empezó a latir con fuerza. Tomé el abrigo con manos temblorosas y salí sin decir una palabra más. El aire frío de noviembre me golpeó la cara mientras cruzaba la calle, con la bolsa transparente ondeando al viento. Cada paso me pesaba como si caminara hacia una revelación que no estaba preparada para conocer en el auto. Mis manos no paraban de temblar. Saqué el abrigo del plástico. Al principio no vi nada raro, hasta que noté una costura mal cerrada en el forro interior. Tomé mis tijeras del llavero, una vieja costumbre de costurar a menos, y abrí con cuidado la costura. Dentro había una pequeña memoria USB envuelta en cinta adhesiva negra. No entendía qué hacía eso allí. Por algo en mí, una intuición maternal tal vez, me dijo que no debía ignorarlo. La guardé en mi bolso y conduje directamente a casa, con la sensación de que alguien me seguía en el camino. Normalmente tranquilo, parecía interminable. Un coche negro apareció en mi espejo retrovisor a pocos minutos de la tintorería. No cambiaba de carril, no me adelantaba, simplemente seguía. Tomé un desvío repentino hacia un callejón lateral. El auto negro pasó lentamente, sin prisa. Cuando se perdió de vista, mis manos estaban heladas. Esa noche, mientras mis nietos dormían en la habitación del piso superior, encendí la vieja laptop de mi difunto esposo. Inserté la memoria USB. En la pantalla aparecieron carpetas con nombres extraños en documentos fiscales. Propiedad, Hawthorne, Testamento 2021. Pero lo que realmente me paralizó fue una carpeta titulada No abrir. La abrí en videos, en fotografías, grabaciones de audio. En el primer video, mostraba a mi nuera, Laura, hablando con un hombre que no reconocí. Estaban en mi propia casa, en el salón, mientras yo cuidaba de los niños en el jardín. Ella decía: no se preocupe, todo estará bajo mi nombre pronto. Él firmará los papeles sin leerlos. Los ancianos son fáciles de convencer. Sentí un golpe en el estómago. La voz era suya, clara, fría, calculadora. En las imágenes siguientes mostraban documentos de propiedad, transferencias bancarias y, algo peor, en un plan para internarme en un asilo, con firmas falsificadas. Mi hijo, su esposo, aparecía en los registros también, pero su firma parecía copiada. Mi cuerpo entero se paralizó. Las manos me sudaban. Miré hacia la escalera. Escuché un crujido. ¿Era el viento o alguien despierto? Fui a la ventana. En la calle, el mismo coche negro estaba estacionado frente a mi casa. Con las luces apagadas, no podía respirar. Apogí la laptop, tomé la memoria y subí las escaleras.
Los niños dormían a llenos, atarú, los abracé con fuerza, sabiendo que algo mucho más grande que yo estaba a punto de desatarse. A las palabras del dueño de la tintorería resonaban en mi cabeza: lleve a sus nietos y huyan. Pero, ¿huir de quién? ¿De mi propia nuera? ¿De la mujer que había jurado proteger a mi hijo y criar a mis nietos? ¿O peor, de alguien más detrás de ella? Esa noche no dormí. Cada ruido de la casa me hacía saltar. Cada sombra parecía moverse. Cuando amaneció, un sobre fue deslizado por debajo de mi puerta, sin remitente. Solo 3 palabras escritas en tinta roja, ya lo sabe. Antes de continuar con lo que descubrí aquella noche, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que alguien muy cercano te está ocultando algo? Esa sensación en el estómago, esa pequeña voz que te dice que algo no encaja, aunque todos a tu alrededor juren que todo está bien. Si alguna vez has sentido eso, entonces sabes exactamente cómo me sentí yo antes de seguir. Suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Tu apoyo es lo que mantiene vivas estas historias reales de traición, familia y supervivencia. Cuando el amanecer iluminó mi casa, el sobre seguía allí, justo donde lo había encontrado. El café se enfriaba sobre la mesa mientras yo intentaba decidir qué hacer. Llamar a la policía me parecía inútil. ¿Qué iba a decirles? Que mi nuera escondía secretos en su abrigo y que un desconocido me había dicho que huyera. No, todavía no. Necesitaba entender, necesitaba saber cuándo empezó todo y por qué han. Así que guardé la memoria en mi bolso, besé a mis nietos en la frente, y mientras el sol subía lentamente sobre el vecindario, supe que debía volver al principio, al día en que Laura llegó por primera vez a nuestras vidas. No hace algunos años, mi vida era sencilla, tranquila. Casi vivíamos en una casa de ladrillo rojo en las afueras de Hawthorne, un pequeño pueblo donde todos se conocían, donde los niños aún jugaban en las calles y los vecinos se saludaban al pasar. Mi esposo Henry había sido maestro de historia durante 30 años. Tenía una paciencia infinita y una risa contagiosa que podía llenar toda la casa. Yo, Margaret Evans, trabajaba en una pequeña biblioteca del pueblo. No ganaba mucho, pero amaba el olor a papel viejo, el silencio entre los pasillos y la sensación de acompañar a la gente en sus historias. Mi hijo, David, era nuestro orgullo. Desde niño fue amable, curioso, con esa mezcla de inteligencia y corazón que uno sueña ver en sus hijos. Cuando consiguió trabajo en una firma de arquitectura en la ciudad, Henry y yo sentimos que todo nuestro esfuerzo había valido la pena. Recuerdo el día que nos presentó a Laura por primera vez. Era una tarde de primavera. El jardín estaba lleno de tulipanes que Henry había plantado, y la luz del sol se filtraba entre las ramas del viejo roble del patio. Ella llegó con una sonrisa deslumbrante, un vestido azul cielo y un ramo de flores en las manos. Encantada de conocerlo, señora Evans, dijo, con una voz dulce y perfectamente modulada. Yo la observé durante la cena. Su educación, su elegancia, la forma en que escuchaba a David hablar de sus proyectos, parecía la mujer ideal. Henry me tomó la mano debajo de la mesa y susurró: creo que nuestro hijo ha encontrado a la indicada. Y yo asentí, convencida de que aquella joven traería luz a nuestra familia. Los años siguientes fueron como un sueño. David y Laura se casaron en la iglesia del pueblo, con las campanas repicando y el aire lleno de pétalos blancos. Recuerdo el momento en que mi hijo me abrazó antes de ir al altar. Mamá, me dijo con los ojos brillantes, gracias por enseñarme lo que significa amar con paciencia. Sentí que el corazón se me llenaba de orgullo. Después vino la llegada de los nietos Ethan y Grace Ethan. El mayo heredó la sonrisa de su abuelo. Grace, los ojos curiosos de su padre. Mi casa se convirtió en su segundo hogar. Los domingos eran sagrados. Henry preparaba su famoso pastel de manzana, yo ponía la mesa en el porche, y Laura traía siempre algo elegante, como un vino caro o un postre francés. Reíamos, contábamos anécdotas, y cuando caía la tarde, todos se quedaban dormidos frente al televisor, mientras sonaba el viejo disco de jazz que Henry amaba.
en esos días. Pensaba que había alcanzado la plenitud. No necesitaba nada más. Tenía a mi esposo, a mi hijo, a mis nietos y a una nuera que, hasta entonces, consideraba casi una hija a veces. Cuando Henry y yo salíamos a caminar por el lago al atardecer, él me decía, ¿sabes, Maggie? Hemos tenido suerte. La suerte no. Henry y Anne se amoran, pero la vida, caprichosa como siempre, comenzó a cambiar en pequeñas dosis. Henry enfermó. Al principio fue solo un cansancio extraño. Luego vinieron los exámenes, las visitas al hospital, los silencios incómodos de los médicos. El diagnóstico fue devastador, cáncer de páncreas. Aún así, Henry nunca perdió su serenidad. Prométeme que seguirás viviendo, Margaret, me dijo una noche, mientras le sostenía la mano. No dejes que la tristeza te consuma. Cuando lo perdí, sentí que el mundo se desmoronaba, pero mi familia fue mi refugio. David me llamó cada día. Laura venía a verme con los niños. Me ayudaba con las compras, cocinaba conmigo, me escuchaba cuando las lágrimas aparecían sin permiso. Usted fue como una madre para mí, me decía con ternura. Henry estaría orgulloso de verla tan fuerte. Y yo, ingenua, le creí. Con el tiempo, mi dolor se transformó en rutina. Los domingos siguieron siendo mi ritual. David arreglaba el jardín con Ethan, mientras Laura charlaba conmigo sobre recetas o revistas de decoración. Grace dibujaba en el suelo con tizas de colores. Era paz, una paz frágil, pero Mian, cuando David consiguió un ascenso en su empresa, me insistieron en que me mudara cerca de ellos, a la ciudad. Así podremos cuidarte mejor, mamá, dijo él. Laura asintió. Sería hermoso tenerla cerca. Los niños la adoran, Ann, y aunque me costó dejar mi casa, acepté. Vendí parte de mis cosas, empaqué recuerdos, y me mudé a un pequeño apartamento, a solo unas cuadras de su casa. Allí, la rutina cambió. Ann ya no era el campo tranquilo, sino el bullicio urbano, el ruido de los autos, el olor a café y humo, pero me acostumbré porque los veía casi todos los días. A veces Laura me invitaba a acompañarla a las tiendas o me pedía que cuidara a los niños mientras salía con sus amigas. Era encantadora, agradecida, atenta. Sin embargo, con el paso del tiempo, empecé a notar una sutil distancia. Ya no me miraba con la misma calidez. Su sonrisa parecía ensayada. Algo nuevo apareció, en una sombra que no supe nombrar entonces, pero en aquellos días, yo todavía creía en lo mejor de las personas, todavía pensaba que el amor de una familia era un escudo contra la maldad del mundo. No sabía que, bajo esa armonía perfecta, se estaba tejiendo una red de mentiras que pronto me atraparía a mí y a todo lo que amaban. El día que todo comenzó a desmoronarse, parecía, irónicamente, uno de los más hermosos del año. Era verano. El cielo estaba limpio, y las risas de mis nietos llenaban el patio. Yo preparaba limonada mientras los observaba correr bajo los aspersores, con los pies descalzos, sobre el césped. David estaba en su taller revisando planos, y Laura, como siempre, estaba con el teléfono, enviando mensajes, demasiado ocupada para unirse a nosotros. Recuerdo que le dije en tono de broma, Laura, un día te perderás de los mejores recuerdos por mirar tanto esa pantalla. Ella sonrió, sin levantar la vista. No te preocupes, Margaret, solo son asuntos del trabajo. Pero su tono no tenía la ligereza de antes. En su mirada, por un segundo, vi algo que no supe interpretar en impaciencia, o tal vez desprecio. Esa tarde, todo cambió. Ethan, mi nieto mayor, cayó enfermo. Primero fue una fiebre leve, luego los vómitos, los mareos. Pensamos que era una gripe de verano, nada más. Pero a las pocas horas, su piel se volvió pálida, sus labios morados. David lo llevó al hospital mientras yo sostenía a Grace, que lloraba desconsolada. Pasamos la noche entera en la sala de urgencias. El olor a desinfectante mezclado con el de mi propio miedo. Cuando el médico salió con el rostro grave, supe la verdad antes de que hablara. Lo siento mucho, dijo. No pudimos hacer nada. El mundo se detuvo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. David gritó. Laura se desplomó. Y yo simplemente me quedé en silencio, con las manos heladas. Nunca olvidaré el sonido
de ese silencio. Era el sonido de algo rompiéndose dentro de todos nosotros. El diagnóstico fue intoxicación alimentaria severa, pero algo no tenía sentido. Todos habíamos comido lo mismo aquel día. Todos, excepto Laura, que había dicho que estaba a dieta en los días siguientes. La tristeza se volvió una presencia constante. La casa se llenó de flores, visitas, murmullos y miradas compasivas. David no hablaba, Laura lloraba sin lágrimas, y yo limpiaba el cuarto de Ethan cada mañana, como si al dejarlo impecable pudiera convencerme de que algún día volvería a entrar por esa puerta. A las semanas pasaron, y la relación entre ellos se deterioró. David se encerraba en su trabajo, mientras Laura salía cada vez más. A veces regresaba tarde, con el cabello perfectamente arreglado y un perfume que no llevaba antes. Yo fingía no notar los cambios, pero mi corazón de madre sabía lo que estaba pasando. A mi hijo se estaba desmoronando, y ella ya no era su consuelo en una noche. Escuché su discusión desde el pasillo. ¿Por qué siempre desapareces cuando más te necesito?, gritaba Debbie. ¿Porque no puedo seguir viviendo en una casa llena de culpa?, respondió ella con frialdad. No fui yo quien lo perdió, David. Nadie te culpa. Ah, no. Tu madre me mira como si hubiera matado a su nieto en yo. Detrás de la puerta, apreté los puños. No quería ser parte de esa guerra. Pero sus palabras eran veneno, Finian. Con el paso del tiempo, Laura propuso algo que me dejó desconcertada. Margaret, deberíamos vender la casa de Hawthorne. Es demasiado grande, demasiado llena de recuerdos tristes. Esa casa fue el hogar de Henry, respondí. No puedo hacerlo, pero David y yo podríamos encargarnos de todo. Usted solo tendría que firmar los papeles. Lo dijo con una sonrisa tranquila, pero sus ojos estaban fríos. Le prometí pensarlo, aunque dentro de mí algo ya se encendía, en una pequeña chispa de sospecha. Poco después, el banco me llamó. Me informaron que había movimientos inusuales en una de mis cuentas conjuntas, la que compartía con David. Cuando le pregunté, me dijo que no sabía nada. Pero, Laura, ella evitó mi mirada en esa noche. No pude dormir. Encendí una vela, abrí mi viejo álbum de fotos y encontré una imagen de Ethan con su abuelo. Ambos sonreían, con los brazos manchados de tierra por haber plantado tulipanes juntos. Lloré en silencio, y en medio de esas lágrimas sentí una certeza inquietante. La paz se había ido, en su lugar. Algo oscuro se había instalado en nuestra familia en días después. Grace enfermó también. No fue tan grave, pero lo suficiente para que el miedo regresara. Los doctores no encontraron causa aparente. Solo dijeron que quizás era algo que comió. Y entonces, sin quererlo, mi mente regresó al mismo punto en las comidas. Los platos, los frascos de especias que Laura controlaba con tanto cuidado. Anne no quería pensarlo. No quería creer que una madre pudiera dañar a sus propios hijos. Pero algo en mi interior comenzó a desconfiar de todo en una mañana. Mientras limpiaba la cocina, noté algo extraño en el estante más alto, donde solo Laura solía alcanzar. Había un frasco sin etiqueta. Dentro, un polvo blanco. Olía amargo, metálico. Lo tomé, lo guardé en una bolsa y lo escondí en mi bolso. No sabía aún qué haría con eso, pero presentía que era la primera pieza de un rompecabezas que aún no comprendía. Cuando Laura regresó esa tarde y notó que el frasco ya no estaba, su rostro cambió. ¿Ha movido mis cosas, Margaret?, preguntó con un tono suave, demasiado suave. Solo limpiaba, porque algunas cosas están exactamente donde no deberían estar. Su sonrisa se tensó, y por un instante sentí el mismo escalofrío que años atrás, cuando el dueño de la tintorería me miró a los ojos y me dijo: lleve a sus nietos y huya. El tiempo, dicen, lo cura todo, pero lo que nadie dice es que el tiempo también entierra los secretos, solo para desenterrarlos cuando menos lo esperas. Pasaron casi 3 años desde la muerte de Ethan. Al principio, el dolor era una sombra que seguía cada paso de la familia. David y Laura se distanciaron, luego intentaron reconciliarse, y finalmente lograron algo que parecía estabilidad. Él consiguió una nueva posición
en una empresa de construcción internacional. Ella empezó su propio negocio de diseño de interiores. En las fotos que publicaban en redes, sonreían de nuevo. Y yo, desde mi pequeño apartamento, los observaba tratando de convencerme de que la herida había cerrado en Grace. La pequeña creció con una madurez que ningún niño debería tener. Era callada, observadora, siempre dibujando. A veces me traía sus cuadernos para mostrármelos. Y entre las casas y los árboles había siempre una figura sin rostro que me perturbaba. ¿Quién es, cariño?, le preguntaba. No lo sé. Abuela Ansolo. Alguien que siempre está mirando, me respondía con inocencia. Aún así, la vida siguió su curso. Laura logró abrir un estudio elegante en el centro de la ciudad. Evans Designs lo llamó. Decía que era un tributo a la familia. Yo la felicitaba, aunque algo en mi interior no terminaba de creer en sus intenciones. Había en su éxito una especie de brillo artificial, como una sonrisa demasiado perfecta para ser real. Con el paso del tiempo, David pareció reencontrar algo de paz. Trabajaba sin descanso, viajaba constantemente y pasaba menos tiempo en casa. Cuando venía a visitarme, hablaba del futuro con esperanza. Mamá, Grace está feliz, Laura está mejor, tal vez deberías dejar de preocuparte tanto. Yo fingía sonreír, pero mi instinto de madre no dormía. Sabía que las cosas que parecen demasiado tranquilas suelen esconder una corriente peligrosa debajo en un invierno. Grace y yo comenzamos a pasar más tiempo juntas. Laura la dejaba conmigo los fines de semana, alegando que necesitaba concentrarse en su trabajo. Yo no me quejaba. Adoraba tener a mi nieta cerca. Pasábamos las tardes horneando galletas o viendo películas viejas, mientras la nieve caía fuera. Fue durante una de esas tardes que algo extraño ocurrió. Grace estaba en la sala, coloreando. Yo preparaba té en la cocina cuando escuché su voz llamándome. Abuela, ¿por qué papá duerme en el sofá cuando va a casa? Me giré, confundida. ¿Qué dices, cariño? Anoche lo escuché decir que no quiere volver a dormir en la misma cama que mamá. Mi mano tembló y la taza se resbaló, cayendo al suelo. El sonido de la porcelana, rompiéndose, resonó como un presagio. Trait dissimilar. Pero esa frase quedó grabada en mi mente unas semanas después. Laura anunció que se iba de viaje por trabajo. Dijo que debía visitar a un cliente importante en otra ciudad. David también viajó por negocios casi al mismo tiempo, aunque a destinos distintos. Grace se quedó conmigo durante una semana. Fue una de las semanas más tranquilas de los últimos años. Horneábamos pan, leíamos juntas, y por primera vez me sentí en paz, pero la calma no duró. En una tarde, mientras guardaba su abrigo, encontré algo en el bolsillo en un papel doblado varias veces. Era una factura de hotel en la misma ciudad donde Laura decía estar de viaje, solo que el nombre registrado en la habitación no era el de su cliente, era el de mi hijo, David Evans. Sentí un escalofrío. ¿Coincidencia? ¿Un error administrativo o algo más oscuro? Cuando David regresó, se lo pregunté directamente. ¿Estuviste en el Hotel Kingsley la semana pasada? Él se tensó. Sí, había una conferencia porque Laura también estuvo allí. ¿Qué? No, mamá. Eso es imposible. Ella estaba en otro estado. Nos miramos largo rato. En sus ojos vi algo que nunca antes había visto. A miedo. No hacia mí, sino hacia la verdad que intuía y no quería enfrentar en los meses siguientes. Los silencios entre ellos se hicieron más largos. David trabajaba hasta tarde, Laura salía cada vez más, y Grace se refugiaba en mis brazos. A veces escuchaba fragmentos de conversación al teléfono cuando Laura venía a recogerla. Palabras como transferencia, testamento, firma, sonaban más a negocios que a vida doméstica un día. Laura llegó con una caja de regalos para mí. Por todo lo que hace por Grace, me dijo con una sonrisa impecable. Dentro había un abrigo nuevo, de lana beige, exquisito, pero cuando lo sostuve, sentí una punzada de inquietud. Era del mismo tipo que el que luego encontraría en la tintorería. El mismo modelo, la misma marca. Lo colgué en mi armario sin tocarlo,
Más a la reconstrucción familiar continuó en apariencia. David compró una nueva casa en un vecindario elegante, con un jardín perfecto y grandes ventanales. Laura organizaba cenas, invitaba a colegas y hablaba de inversiones. Todo parecía éxito y armonía. Pero, en las miradas, en los silencios, en las palabras no dichas, yo percibía la grieta. Una grieta profunda que crecía día a día, invisible para los demás. En una de esas cenas, un invitado, un abogado amigo de Laura, mencionó algo que me hizo arquear una ceja. Debe ser un alivio que los documentos de propiedad estén finalmente bajo su nombre, Laura, dijo con tono casual. Ella se quedó helada por una fracción de segundo, antes de sonreír. Fue solo una formalidad, respondió. Ya sabe cómo son los trámites, yo la observé. Su sonrisa era idéntica a la de aquella primera noche que la conocí, tan perfecta, ensayada. Pero ahora, vacía. Fue entonces cuando comprendí que la calma no era real. Era un escenario cuidadosamente construido, y yo, la madre confiada, era solo una pieza dentro de su obra maestra. Aún así, guardé silencio, porque a veces el silencio es el único escudo que nos queda cuando el enemigo duerme. Bajo nuestro mismo techo, el dinero tiene una forma silenciosa de pudrir, incluso los lazos más fuertes. No llega de golpe, no se anuncia, se desliza entre conversaciones aparentemente inocentes, entre firmas y promesas, hasta que un día descubres que todo lo que amabas tiene precio, después de aquel periodo de aparente estabilidad. Mi hijo David empezó a hablar de planificación familiar. Decía que era importante organizar las propiedades para evitar problemas en el futuro. Yo no lo tomé a mal. Después de todo, Henry siempre había sido previsor, y nuestra casa de Hawthorne, aunque ya vendida, aún mantenía algunas inversiones asociadas a su nombre. Pero lo que comenzó como una charla sobre responsabilidad pronto se convirtió en algo distinto. A una mañana, Laura vino a visitarme sola, traía café y una sonrisa impecable, como de costumbre. Margaret, dijo, sentándose frente a mí, David y yo hemos estado revisando algunas cosas financieras. ¿Os? Pregunté, sin levantar la vista del periódico. Sí, ya sabe, los impuestos, los seguros, esas cosas aburridas. Pero hay algo importante. Creemos que sería más práctico centralizar las cuentas bajo un solo nombre, para que todo sea más fácil. Levante la vista. ¿Un solo nombre? El de David, por supuesto, respondió sin titubear. Oh, mejor en el mío. Yo manejo mejor los números. La miré fijamente. Su voz era amable, pero había una tensión en el aire. Laura, agradezco tu preocupación, pero los papeles de Henry están perfectamente en orden. Lo sé, pero los tiempos cambian. Si algún día ocurre algo, necesitaríamos acceso rápido a sus fondos, a sus documentos. Podríamos hacer un poder notarial. Algo temporal poder. Esa palabra me atravesó como un rayo. Era la primera vez que la escuchaba en boca de alguien de mi propia familia. Fingico. Déjame pensarlo. Por supuesto, dijo con una sonrisa. No hay prisa, pero en su mirada había una impaciencia que me inquietó. Esa noche llamé a David. ¿Sabes algo sobre lo que me dijo Laura hoy? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Sí, mamá. Maya. Bueno, de ambos. Es solo por seguridad. David, ¿desde cuándo necesito que alguien maneje mi dinero? No lo ves así, pero es para ayudarte. Su tono era cansado, casi derrotado, y algo me dijo que ya no era él quien tomaba las decisiones. Las semanas siguientes fueron una sucesión de visitas, papeles y conversaciones ambiguas. Laura traía documentos impresos. Decía que eran simples formularios de actualización bancaria. Yo firmaba algunos, otros los guardaba sin hacerlo. No sabía exactamente qué buscaba, pero algo en mi instinto me decía que cada firma mía valía más de lo que aparentaba. Un día, fui al banco por mi cuenta. Pedí hablar con el gerente, un hombre amable que conocía a Henry desde hacía años. Cuando le mencioné los cambios recientes, revisó mi cuenta en la pantalla y su expresión cambió. Señora Evans, según nuestros registros, usted ya otorgó poder notarial compartido a la señora Laura Evans
hace 2 semanas. Sentí como el suelo se movía bajo mis pies. Eso es imposible. Nunca firmé nada así. El hombre bajó la voz. Las copias están aquí, con su firma. Muéstremelas. En cuando puso los papeles frente a mí, sentí un frío recorrerme el cuerpo. Era mi firma perfecta, precisa, pero no era mía. La habían falsificado. No dije una palabra más. Salí del banco con las manos temblando y la mente nublada. Durante camino de regreso, cada recuerdo de Laura pasó frente a mis ojos como una película, su sonrisa, sus abrazos, sus gracias. Todos se desmoronaban. Esa noche confronté a David. ¿Sabías algo sobre esto? Le mostré las copias, las tomó, las leyó en silencio y luego las dejó sobre la mesa. Mamá, Laura me dijo que tú lo habías firmado. ¿Y tú le creíste? Sí. ¿Por qué? Porque ya no sé qué creer desde que murió Ethan. Sus palabras me hirieron más que la falsificación. Era como si la culpa lo hubiera dejado ciego. A partir de ese día, la tensión se hizo insoportable. Laura empezó a tratarme con una cortesía distante, casi burlona. Si venía a dejar a Grace, apenas cruzábamos palabras. Yo, por dentro, sentía el miedo crecer una tarde. Mientras ayudaba a mi nieta con la tarea, escuché una notificación en mi teléfono: transferencia de $15,000 completada. No reconocía la cuenta. Cuando revisé, vi que provenía de mis ahorros personales, los que había guardado por años. Llamé al banco, pero me dijeron que la autorización había sido hecha con el poder legal vigente, el mismo que Laura había falsificado. Mi corazón se aceleró. Esa noche no pude dormir. Caminar de un lado a otro del salón se volvió mi única forma de calmar la ansiedad. Cada tic-tac del reloj sonaba como una advertencia. A la mañana siguiente, fui a casa de David. Laura me recibió con una bata de seda y una sonrisa perfecta. ¿Qué ocurre, Margaret? Pareces too low, Sabid. ¿Robaste mi dinero? No digas tonterías, contestó con voz suave. Todo está a tu nombre. Tengo pruebas. Rio. La gente ve lo que quiere ver. Y entonces añadió en susurro: no deberías firmar cosas si no sabes lo que dicen. Su tono fue tan frío que me heló la sangre. En ese momento supe que había cometido un error imperdonable, haberla dejado entrar en mi vida, sin ver quién era realmente. Durante los días siguientes, intenté contactar a un abogado, pero cada reunión se cancelaba misteriosamente. Los correos no llegaban, los mensajes quedaban sin respuesta. Empecé a sospechar que alguien estaba interviniendo mis comunicaciones. Una tarde incluso encontré mi buzón abierto, las cartas revueltas. Y entonces, como si el destino quisiera burlarse de mí, llegó una carta con membrete oficial: notificación de revisión testamentaria. Decía que mi testamento estaba siendo actualizado a solicitud de mi representante legal. El nombre impreso debajo era el de Laura Evans. Rompí el papel en pedazos. Mi cuerpo entero temblaba. ¿Cómo había logrado tanto poder sin que yo me diera cuenta? Cuando David regresó de un viaje, lo confronté una vez más. ¿Has leído esto? Le mostré la carta. Sí. Laura me dijo que era solo un ajuste técnico. No la escuches. Está mintiendo, David. Mamá, por favor, no empieces otra vez. Está robando nuestra familia. Basta. Su voz se quebró. Estoy cansado de tu paranoia. En ese instante, comprendí que ya no lo tenía de mi lado. Ella lo había ganado todo: su confianza, sus finanzas, incluso su mente. Pero lo peor llegó 2 días después. Una vecina me llamó alarmada: Margaret, acabo de ver un camión frente a tu antiguo jardín. Están quitando los letreros de propiedad reservada. Fui corriendo al lugar. Allí, donde Henry y yo habíamos plantado nuestros primeros tulipanes, había un nuevo cartel: en próxima construcción, Evans Residences, proyecto familiar. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi casa, mi historia, mi vida, convertida en una inversión. Y todo bajo su nombre, Anne. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de lo que estaba enfrentando. Laura no quería solo dinero, quería control. Quería borrar mi pasado y reescribirlo a su favor, y mientras miraba el cartel ondear bajo el viento,
sentía algo dentro de mí cambiar. Ya no era la mujer frágil que había confiado ciegamente. Ya no era la viuda que lloraba en silencio. Era alguien que acababa de despertar. Y en ese despertar, una certeza me quemó el pecho. Ella había ido demasiado lejos. En el cambio, no llegó con gritos ni discusiones. Llegó con silencios, con miradas que duraban un segundo más de lo normal, con frases que parecían amables pero llevaban un filo oculto. A Laura se volvió más presente que nunca, pero no de la forma en que una nuera amorosa lo sería. Aparecía sin avisar, revisaba mis cajones por orden, se ofrecía a ayudarme con las facturas. Al principio fingí que no notaba nada, pero cada día su tono era un poco más firme, más frío, más controlador. Margaret, no debería tener tanto efectivo en casa, me decía, sosteniendo mi monedero entre las manos. He manejado mi dinero toda la vida, respondía yo. Lo sé, pero las cosas cambian. No está tan joven como antes. A veces olvida cosas. Esa última frase fue como un golpe, no por las palabras, sino por la intención. Era el inicio de una narrativa, a hacerme parecer débil, incapaz. Vieja pronto comenzó a llamarme señora Evans, en lugar de mamá. Una distancia disfrazada de respeto. En los almuerzos familiares, me interrumpía al hablar. Si intentaba mencionar algo del pasado, cambiaba de tema. Y David, él apenas hablaba, su rostro estaba cansado, apagado, como si viviera en una niebla. Una tarde lo encontré sentado frente al televisor, con los ojos perdidos. ¿Estás bien, hijo? Sir Solo, dicha de todo, mamá. Quise abrazarlo, pero Laura entró en ese momento y se colocó entre los dos, con una sonrisa suave y helada. David necesita descansar, dijo, acariciándole el hombro. No lo altere con cosas del pasado. No lo altere. Esa frase se me clavó en el alma. Los días siguientes se volvieron una rutina de manipulación disfrazada de cortesía. Laura llegaba con carpetas, facturas, extractos bancarios. Solo necesitamos tu firma aquí, Margaret, decía. Es para cerrar una cuenta antigua. ¿Cuál cuenta? Nada importante. Ya no tiene saldo. Pero yo había aprendido. Pedí una copia antes de firmar. Ella dudó por un instante. Luego sonrió. Por supuesto, como prefieras. Pero al día siguiente, cuando busqué los papeles, ya no estaban. Empecé a sentirme vigilada. Cada vez que salía a comprar, alguien parecía seguirme. Una mujer con gafas oscuras en el supermercado. Un coche estacionado frente a mi edificio, con el motor encendido, durante horas. Podría haber sido mi imaginación, pero algo en mi interior gritaba que no lo era a una noche. Mientras revisaba mis correos, recibí un mensaje extraño. Deje de mover dinero. Sabemos lo que hizo. No había remitente. Intenté rastrearlo, pero fue inútil. El miedo me paralizó. Cerré las cortinas, apagué las luces y me quedé en silencio, escuchando los ruidos de la casa. En algún momento creí oír pasos en el pasillo. Cuando abrí la puerta, no había nadie, pero el olor a perfume caro flotaba en el aire. Comencé a escribir un diario, pequeñas notas escondidas en los libros de la biblioteca, fechas, nombres, movimientos, frases que Laura decía y que me parecían extrañas. La abuela olvida cosas. No debería manejar cuenta. Deberíamos revisar su testamento. Todo lo guardaba, como quien construye una red de seguridad invisible. A un día, Grace vino a verme. Tenía el rostro serio, más maduro de lo que su edad permitía. Abuela, susurró, mamá se enoja cuando hablo de ti. Dice que te estás confundiéndome. Dice que tú firmaste para que papá no te moleste más. A mi sangre se heló. ¿Qué firmé, Grace? No sé, pero te vi llorar ese día. Esa noche me quedé despierta, mirando el techo. Empecé a repasar cada conversación, cada gesto, cada sonrisa. Comprendí que Laura estaba preparando algo grande. No se conformaba con el dinero. Quería el control total, la narrativa, la verdad misma. Intenté contactar de nuevo al banco, pero mi acceso en línea había sido bloqueado por seguridad. Fui en persona, y el guardia me pidió identificación. Cuando la mostré, me miró con una mezcla de duda y compasión.
Lo siento, señora, pero su cuenta fue actualizada. ¿Su acceso principal ya no está actualizada? ¿Quién autorizó eso? Suje presenta en Chilegao, mi estómago se contrajo. Ya no tenía dudas. A mí estaban borrando. Poco a poco los vecinos comenzaron a comportarse de manera extraña. También, algunos evitaban saludarme, otros me miraban con lástima. Una de mis amigas del club de lectura me llamó para preguntarme si era cierto que tenía problemas de memoria. ¿Quién te dijo eso? Laura Querida está preocupada por ti. Dice que estás algo confundida. Fue entonces cuando lo entendí todo. No solo quería mis bienes, quería mi reputación. Si lograba convencer a todos de que yo estaba perdiendo la cabeza, nadie creería mis advertencias. Cuando el golpe final llegara, decidí hacer algo. Fui a ver a un abogado viejo amigo de Henry Ann. Su despacho olía a cuero y polvo, igual que siempre. La Conti Toto. Necesito anular ese poder notarial y recuperar mis cuentas. Él me escuchó con atención. Podemos hacerlo, pero llevará tiempo. ¿Tiene pruebas? Saqué la carpeta que había preparado con mis notas, copias, extractos. Oque, Ellison, déjelo en mis manos. Pero, Margaret, tenga cuidado. Si lo que dice es cierto, esta mujer no se detendrá fácilmente. Regresé a casa con el corazón en la garganta. Esa noche apenas dormí. Cada ruido me sobresaltaba. A las 3 de la mañana sonó mi teléfono. Un número desconocido. Contesté con la voz temblorosa. Hola, Silasio. ¿Quién habla? Una respiración al otro lado. Luego una voz femenina, suave, casi susurrante. ¿Por qué está haciendo esto, Margaret? ¿Por qué no puede dejar las cosas como están? Reconocí la voz de inmediato. Era Laura. Colgué, pero mi cuerpo ya estaba temblando. Fui hasta la ventana. En un coche negro estaba estacionado frente al edificio. Motor encendido, luces apagadas. Volví a cerrar las cortinas. Apoyé la espalda contra la pared y respiré profundo. Todo dentro de mí gritaba que debía irme. No mañana, no la próxima semana. Esa misma noche tomé mi bolso, mi diario y la memoria USB que aún guardaba desde la tintorería. Subí a ver a Grace, que dormía profundamente. Le acaricié el cabello y susurré una promesa que apenas pude pronunciar. Voy a sacarte de esto, cariño, cueste lo que cuesta. Mientras bajaba las escaleras, escuché un ruido detrás de mí, un crujido. Me giré, y en la penumbra del pasillo, vi una silueta alta, inmóvil. Por un segundo, creí que era una sombra, pero entonces, una voz conocida rompió el silencio. ¿A dónde cree que va, señora Even? El eco de esas palabras me heló la sangre, y supe, sin necesidad de girarme otra vez, que había llegado el momento que tanto temía. Ya no era sospecha. Era peligro real, cercano, y dentro de mi propia casa. El rostro de Laura se iluminó por un instante con la tenue luz del pasillo. Llevaba el cabello suelto, los ojos entornados y una expresión que, si no la hubiera conocido tan bien, habría confundido con serenidad. ¿A dónde cree que va, señora Evans?, repitió, avanzando despacio. A mi cuerpo entero se tensó. Necesito aire, logré decir. No puedo dormir. ¿Aire? Rió suavemente. Es curioso que necesite aire justo cuando está removiendo cosas que no le corresponden. Sus pasos resonaron contra el piso de madera. Por un segundo, creí que iba a acercarse más, pero en lugar de eso, se detuvo frente a la ventana. ¿Sabe qué es lo que más me duele de todo esto?, dijo, sin mirarme, que nunca me quiso. De verdad, desde el principio me vio como una intrusa. No respondí. Sabía que cualquier palabra podía ser usada en mi contra. Henry sí me habría entendido. Susurró entonces en mi corazón. Se detuvo. ¿Qué dijiste? Henry repitió con una sonrisa fría. Era un hombre encantador, ¿no cree? Siempre tan educado. Tangé en un silencio denso llenó el aire. Mi garganta se secó. ¿De qué estás hablando, Laura? De su querido esposo, contestó, girándose hacia mí. ¿Nunca le contó lo que pasó antes de conocerse? Su mirada se volvió un espejo oscuro, y en ese instante, las piezas que llevaba años sin entender
comenzaron a encajar. Él me conoció mucho antes de casarse con usted. Continuó. Yo era una niña, pero lo recuerdo. Mi madre trabajaba en el taller donde él compraba los planos para la escuela. Un día, desapareció un sobre con dinero, y su marido la despidió acusándola de robo drug saliva. Eso es imposible. Henry nunca habría hecho algo así, ¿no? Preguntó con una sonrisa torcida. Entonces, explíqueme por qué mi madre murió. 3 meses después, sin poder demostrar su inocencia, a las palabras me atravesaron como un cuchillo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que todo esto comenzó mucho antes de que yo llegara a su vida. Usted se casó con el hombre que arruinó la mía, y ahora yo solo estoy equilibrando las cosas. Me quedé sin aire. Las imágenes se mezclaron en mi mente al Henry en el jardín, riendo con Ethan, su voz suave, leyéndome cartas de amor en nuestra juventud. ¿Podría haber sido capaz de algo así? Laura dio un paso más cerca. ¿Cree que fue casualidad que conociera a su hijo? Preguntó en voz baja. Nada en esta vida lo es. En el suelo pareció desaparecer. Todo lo que había considerado destino se revelaba como una construcción, una venganza cuidadosamente tejida. Retrocedí, tropezando con una silla. Te acercaste a mi familia. Por justicia, corrigió con calma. Aunque no imaginé que me saldría tan caro en su rostro, se ensombreció, y por primera vez vi una grieta en su máscara. Yo amaba a David, ¿sabe? De verdad lo amaba, pero la sangre se hereda, señora Evans. Usted crió al hijo de un ladrón. Sentí que el corazón me explotaba en el pecho. Basta, right. Henry no era un ladrón. Entonces explíqueme esto. Anne sacó de su bolso un sobre amarillento y lo arrojó sobre la mesa. Dentro había una hoja de contabilidad vieja, con la letra inconfundible de mi esposo. En la parte inferior, una firma y una anotación pango retonido, empleado despedido. Why unknown Mary Ann Carter. El apellido de soltera de Laura May. Llevé las manos al rostro. Era como si la casa entera se hubiera llenado de fantasmas. Recordé una conversación lejana, de cuando Henry y yo recién nos habíamos casado. Una noche lo vi quemar papeles en la chimenea. ¿Qué es eso? Viejos documentos del colegio, dijo sin mirarme. No vale la pena guardarlos. No volví a preguntar. El aire en el salón se volvió espeso. Laura hablaba, pero su voz parecía venir de muy lejos. ¿Sabe lo que es crecer con hambre, con vergüenza, viendo a tu madre morir, creyendo que el mundo la olvidó? Lucy Bulbous. Yo no sabía nada. Claro que no, dijo ella, con una sonrisa amarga. Ustedes nunca saben. De pronto se quebró. Su voz se volvió un susurro tembloroso. Yo solo quería que él pagara, que todos lo hicieran. Pero cuando conocí a David no pude evitar amarlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su cuerpo permanecía rígido. Y entonces nació Ethan, continuó. Por un momento creí que podía dejar el pasado atrás. Lo vi el mismo gesto, la misma mirada que su padre. Why record? Recordé quiénes eran ustedes. El mundo giraba. Sentí que me faltaba el aire. ¿Qué le hiciste a Ethan? Pregunté, con la voz apenas audible. Sus labios temblaron. No iba a lastimarlo, solo quería que sintieran lo que yo sentí. Pero fue demasiado rápido. Solo era una dosis. No debía morir. Cubrí la boca. Un grito mudo me desgarró por dentro. Mataste a tu hijo. No lo entiendes, gritó. An error. Un maldito error. Cayó de rodillas, sollozando. Por primera vez la vi, humana, frágil, rota, pero no sentí compasión. Solo un vacío helado que me fue tragando. Poco a poco retrocedí, temblando. Mis piernas apenas respondían. Y después, seguiste conmigo. Tenía que hacerlo. Usted tenía lo que mi madre perdió. La casa, el nombre, el respeto. Sus palabras flotaban en el aire como cuchillas. De pronto, comprendí que mi vida entera había sido un eco de un crimen que nunca supe que existía. Henry, el hombre que amé, había condenado a una mujer inocente, y su hija
Años después, había destruido a mi familia en silencio, la justicia había dado la vuelta. Laura se levantó lentamente. No me mire así. Usted también tiene culpa. Vivió cómoda sobre el dolor de otros. No lo sabía. Eso no la hace inocente. Me acerqué, temblando. Si lo que dices es cierto, ¿por qué no me lo dijiste? Podríamos haberlo enfrentado juntas. Juntas. Rió con amargura. Usted no habría creído una palabra. Tal vez no. Usted solo habría dicho lo mismo que todos en lo siento. La imitó con voz temblorosa, como si esas palabras borraran la miseria. El silencio volvió. Solo el tic-tac del reloj llenaba el aire. Entonces, con un movimiento repentino, tomó el sobre con los documentos y lo rasgó en pedazos. Nadie más necesita saber esto, susurró Anne, y antes de que pudiera detenerla, encendió una vela del aparador y arrojó los pedazos al fuego de la chimenea. Las llamas devoraron las pruebas, iluminando su rostro en una mezcla de furia y satisfacción. Anne corría hacia el fuego, intentando rescatar algo, pero ella me detuvo. Déjelo, Margaret. Ya es. No, no, no lo es. Sí, dijo con una calma escalofriante, porque la verdad ya no importa. Solo importa quién sobrevive para contarla. Sus palabras resonaron en mi cabeza como un eco interminable. Me desplomé en el suelo. El aire olía a humo y cera derretida. Pence, en Henry, en Ethan, en David, en Grace, todo se había mezclado en una espiral de culpa y venganza, donde nadie era completamente inocente ni completamente culpable. A Laura me miró por última vez antes de salir del salón. Descanse, señora Evans. Mañana todo estará arreglado. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco. Me quedé sola frente a las cenizas y comprendí, con un dolor indescriptible, que la venganza de Laura no era solo contra mi familia, sino contra M. El fuego se apagaba lentamente y, entre el humo, juré que podía oír la voz de Henry, débil, lejana, susurrándome desde otro tiempo. El pasado siempre vuelve, Margaret. Siempre. Me cubrí el rostro con las manos y lloré hasta que amaneció. Pero cuando el sol entró por la ventana, ya no quedaban lágrimas. Solo una decisión que hervía en mi pecho, como una promesa. Ella no iba a ganar. La mañana siguiente fue inquietantemente tranquila. El cielo estaba cubierto de nubes grises, y un viento frío recorría las calles como si el invierno se hubiera adelantado. Laura preparó el desayuno para todos, algo que no hacía desde hacía meses. Su voz era suave, su sonrisa impecable. Nadie habría sospechado nada, pero yo, que la conocía ya demasiado bien, percibí algo distinto en el aire, un silencio medido, una calma antinatural, como la quietud que precede a una tormenta. He pensado que podríamos hacer un pequeño viaje. Mamá, dijo mientras servía café, a Grace le haría bien salir un poco, y usted necesita distraerse. ¿Un viaje? Pregunté, fingiendo sorpresa. Sí, Anne, la cabaña del lago, la de los Evans. Hace años que no vamos en la idea. En apariencia, era tierna, pero el tono con que la pronunció me hizo apretar la taza con fuerza. La cabaña del lago era un lugar apartado, sin vecinos, sin señal telefónica. Henry y yo solíamos pasar allí los veranos, el lugar donde nos enamoramos, donde comenzó todo. Anne asentí lentamente. Sería bonito, dije. ¿Me vendrá bien el aire del lago? Ella sonrió satisfecha. Perfecto. Salimos el viernes. Durante los días siguientes, todo fue una coreografía de aparente normalidad. Laura compró víveres, preparó ropa para Grace, e incluso me regaló un abrigo nuevo, uno casi idéntico al que había llevado meses atrás a la tintorería, para que no pase frío, dijo con dulzura. Pero cuando lo sostuve entre las manos, sentí una punzada en el estómago. El mismo tejido, el mismo olor a lavanda sintética. No era coincidencia. El jueves por la noche llamé a David. ¿Vendrás al viaje? Preguntó. No puedo, mamá. Tengo una reunión importante. Pero Laura me dijo que todo estará bien. En su voz sonaba distante, hueca, como la de un hombre que ya no tiene control sobre su vida. Colgué el teléfono y me quedé mirando la oscuridad. Algo me decía que ese viaje
sería decisivo, no para descansar, no para reconciliarnos, sino para terminar algo. El viernes amaneció con niebla. Laura llegó temprano, con Grace dormida en el asiento trasero del coche. ¿Lista?, preguntó, con una sonrisa. Lista, respondí, guardando la memoria USB y mi diario en el bolso. Por si no volvía a casa, el trayecto fue largo y silencioso. El bosque parecía envolvernos a medida que avanzábamos. Los árboles altos formaban túneles de sombra. En el asiento trasero, Grace despertó y empezó a tararear una melodía. Canta, cariño, dijo Laura. A tu abuela le encanta tu voz, pero yo apenas podía respirar. Observaba el retrovisor, los giros del camino, los letreros que desaparecían al llegar a la cabaña. Laura bajó primero. Voy a encender la calefacción, dijo. Entretanto, ¿puedes llevar el termo de café al porche? Asentí, encaminé hacia el coche, tomé el termo y noté que la tapa estaba mal cerrada. Un aroma amargo, metálico, se escapó al abrirlo. No era café, mi mano tembló. Recordé el frasco que había encontrado en su cocina años atrás, el polvo blanco sin etiqueta. Era el mismo olor. El aire pareció desaparecer de mis pulmones. Cerré el termo con cuidado, fingiendo no haber notado nada, y lo dejé sobre la mesa del porche. ¿Todo bien?, preguntó Laura desde la puerta. Perfecto, contesté, con una sonrisa tensa. Durante la cena, su comportamiento fue extrañamente amable. Hablaba de Grace, del futuro, de lo mucho que quería que las cosas volvieran a ser como antes, pero sus ojos no coincidían con sus palabras. En ellos había algo seco, contenido, expectante. Voy a servirle café. Mamá, dijo de pronto. Mi corazón dio un salto. No, gracias. No puedo dormir si tomo café a esta hora. Solo una No querrá ofenderme. Me levanté lentamente. Déjame hacerlo yo. No quiero que te molestes. Anne se miró las manos. Luego sonrió. ¿Cómo prefieras? Tomé el termo y serví 2 tazas. Vertí el líquido oscuro en silencio, con el pulso firme, a pesar del temblor interior. Mientras ella se distraía buscando azúcar, cambié las tazas, la mía por la suya por la mía. Cuando se giró, ya estaba todo servido. Aquí tienes. Diane bebió un sorbo, sin sospechar nada. Yo solo fingí hacerlo. Los minutos siguientes fueron eternos. El viento golpeaba las ventanas, el fuego crepitaba. Grace dormía en el sofá, envuelta en una manta. Laura me miró largo rato, con una sonrisa apenas perceptible. ¿Sabe, Margaret? A veces pienso que todo habría sido distinto si usted no hubiera existido. Sus palabras cayeron como un golpe seco. No entiendo. Si lo entiende, respondió. Si no fuera por usted, Henry no habría tenido la vida que tuvo. Mi madre no habría muerto, y yo no estaría aquí. En sus manos temblaban, pero no por nerviosismo. Era una emoción más profunda, algo entre rabia y alivio. De pronto, comenzó a toser, una tos seca, violenta. Su cuerpo se inclinó hacia adelante, derramando la taza sobre el suelo. Me quedé inmóvil. La observé sin mover un músculo, mientras su respiración se volvía entrecortada. ¿Qué hiciste?, balbuceó. Solo té y serví café, dije, mirándola a los ojos. No puede ser. Se levantó tambaleante, tropezando con la silla. No fui veneno, añadí con voz firme. Solo cambié las tazas. Tú bebiste lo que preparaste para Mina. La expresión de su rostro cambió de sorpresa a terror. Cayó de rodillas. Ayúdame, susurró. Por favor. Durante un segundo, una parte de mí quiso hacerlo. La parte que aún recordaba a la madre de Grace, a la mujer que había amado a mi hijo, pero esa compasión murió junto a mis recuerdos del pasado. Así fue como murió Ethan, ¿verdad?, pregunté con voz baja. Ella lloraba, ahogada. Solo quería asustarte. Why, Henry? ¿También fue un error? No respondió. En el sonido del viento se mezclaba con el de su respiración, cada vez más débil. Me agaché, mirándola fijamente. Nunca fuiste justicia. Fuiste castigo. Sus ojos se abrieron, pero ya no había luz en ellos. Cayó hacia un costado,
inmóvil en el silencio, llenó la cabaña. Solo el fuego seguía crepitando, consumiendo lentamente las sombras. Cerré los ojos, respirando hondo, y entonces escuché un ruido, un crujido. Me giré. Grace estaba en la puerta, con la manta arrastrando por el suelo. Sus ojos, grandes y asustados, miraban a su madre tendida. Mamá, susurró. El mundo se detuvo. Corrí hacia ella. No mires, cariño. No mires. La abracé, pero su cuerpo temblaba. ¿Qué le pasa, abuela?, preguntó con voz quebrada. Se cayó, mi amor. Solo se cayó, Ann, pero incluso mientras la consolaba, sabía que aquello no había terminado. No podía llamar a la policía aún. No, con Grace allí, no con la verdad a medias, y las mentiras, flotando como humo guardé el termo, las tazas y los restos de todo en una bolsa de plástico. Luego abracé a mi nieta con fuerza. Nos vamos, dije. A Dawn. A casa. La llevé hasta el coche bajo la lluvia. Mientras conducía, las luces del bosque parecían observarnos. Al mirar por el espejo, vi el reflejo de la cabaña ardiendo. No sabía cómo había comenzado el fuego, si había sido una chispa del hogar o el destino cerrando el círculo. Solo supe que todo lo que Laura había sido quedaba allí, reducido a cenizas. Pero, mientras el fuego crecía, una duda comenzó a carcomerme. ¿Y si no había muerto? ¿Y si el infierno que había desatado no había hecho más que empezar? Apreté el volante con fuerza, porque algo en mi interior me decía que aún no había visto el final. Era solo el principio del momento de ejecución. La carretera era una línea gris infinita bajo la lluvia. El limpiaparabrisas golpeaba rítmicamente, como si marcara la cuenta regresiva hacia algo que todavía no podía ver. Grace dormía en el asiento trasero, su pequeña cabeza recostada sobre una almohada. Yo mantenía las manos firmes en el volante, intentando convencerme de que todo había terminado, de que Laura estaba muerta, y con ella todos los fantasmas del pasado. Pero la calma no era real. Había un silencio que dolía demasiado, una sensación de que algo me seguía. Miraba por el retrovisor cada pocos segundos, nada, solo oscuridad y lluvia. Aún así, el miedo se aferraba a mi pecho. Cuando llegué al pueblo, llevé a Grace directamente a casa de mi vecina, la señora Collins. Le inventé una historia rápida, un accidente doméstico, un susto, y le pedí que cuidara a la niña por la noche. Luego, regresé sola a mi casa. El reloj marcaba las 11. El pasillo estaba oscuro, salvo por el reflejo de los relámpagos que cruzaban la ventana. Dejé el bolso sobre la mesa y me desplomé en el sofá. Todo el cuerpo me pesaba. Había fuego en mis músculos y humo en mi mente. Entonces, el teléfono sonó. Me levanté sobresaltada. Dudé en contestar, pero lo hice. Hola, silencio. ¿Quién habla? Una respiración. Luego, una voz. ¿De verdad creyó que sería tan fácil, Margaret? El auricular se me resbaló de la mano. La voz era suya. Laura. No podía ser. La vi caer, la vi sin vida, pero allí estaba, burlándose, su voz temblando entre estática y malicia. ¿Qué quieres de mí, Wright? Lo mismo que siempre que me escuches. Hasta el final la línea se cortó, en el sonido de un motor, llegó desde fuera. Me acerqué a la ventana. Un coche negro estaba estacionado frente a mi casa, el mismo que había visto tantas veces antes. Las luces permanecían encendidas, bañando la fachada con un brillo enfermizo. Salí al porche bajo la lluvia. Laura, Wright, al vacío. Una figura emergió de la oscuridad. Caminaba despacio, cojeando, empapada, con el rostro medio cubierto de sangre y ceniza. No puedes matarme tan fácil, Margaret, dijo con una sonrisa torcida. Retrocedí. Dios mío, ¿cómo? No murió una madre, Margaret, susurró. Murió una mujer herida, y ahora solo queda lo que ustedes me hicieron ser. Tenía una pistola en la mano, pequeña, plateada, brillante bajo la lluvia. Laura, escucha, Grace está a salvo. No tienes que hacer esto. A salvo. Rio no existe. Y no para las hijas de los muertos. Dio un paso más cerca. Yo, sin pensarlo, me giré y corrí hacia adentro. Cerré la puerta y empujé una mesa contra ella. Mi respiración era un hilo roto. Corrí a la cocina buscando algo.
cualquier cosa que pudiera servirme. Mis dedos se cerraron en torno a un viejo cuchillo de pan. A los golpes en la puerta comenzaron segundos después. No puedes esconderte, Margaret. No después de todo lo que hiciste. El sonido de la madera rompiéndose me sacudió los nervios. Las luces titilaron. La lluvia golpeaba los cristales con furia. Cuando la puerta cedió, el trueno cubrió su grito. Entró tambaleándose, empapada, con la mirada desquiciada. No debiste tocar mi café, susurró. ¿Y tú no debiste tocar a mi familia?, respondí. Caminó lentamente hacia mí, el arma temblando en su mano. ¿Familia?, dijo con voz quebrada. Tú nunca tuviste una familia, solo una mentira. Un marido mentiroso, un hijo de Bill, una nieta que pronto me odiará tanto como yo te odio a ti. Su dedo se movió sobre el gatillo. Disparó en el estruendo. Fue ensordecedor. En el impacto, me lanzó contra el suelo. Sentí el aire salir de mis pulmones. Un calor espeso me cubrió el costado. El dolor me atravesó como fuego. Ella se acercó despacio, jadeando, mirándome como si disfrutara de cada segundo. ¿Ves, Margaret? Al final todo se equilibra. Entonces sonó otro trueno. La puerta trasera se abrió de golpe con el viento, y un cuadro cayó de la pared. Laura se distrajo solo un segundo. El suficiente con todas mis fuerzas. Lancé el cuchillo. La hoja giró en el aire y se hundió en su hombro. Su grito fue un alarido animal. El arma cayó en me levanté tambaleante, sangre resbalando por mi costado. Nos miramos, las dos jadeando, como si el mundo se redujera a ese salón. Acabe, lo dijo, desafiándome. Noan, ya lo hiciste tú sola. Me lancé sobre ella. El forcejeo fue brutal, torpe, desesperado. Caímos contra la mesa. Los vidrios se rompieron. Los platos estallaron en el suelo. Sus uñas se hundieron en mi rostro. Las mías en su garganta. Sentí su respiración, su odio, su desesperación. Dime por qué, Laura, grité. Porque nadie más lo haría, jadeó. Porque el mundo olvida a los que sangran en silencio. Con un último empujón, me liberé y corrí hacia el pasillo. Ella me siguió, arrastrando la pierna, el cuchillo aún clavado en el hombro. Su rostro era una máscara de furia y locura. No puedes huir de mí, gritó. No necesito huir. ¿Ya lo hiciste tú? Llegamos al borde de las escaleras. La lluvia entraba por la ventana rota, empapando los escalones. Me giré justo cuando ella se abalanzó, tropezó, todo. Ocurrió en cámara lenta. Su cuerpo se inclinó hacia adelante, los brazos agitándose en el aire. Su mirada me buscó, como si esperara que la salvara. Pero no me moví. El golpe fue seco, brutal. Bajé despacio. Estaba tendida al pie de la escalera, inmóvil. La sangre se mezclaba con el agua de lluvia que entraba desde la puerta abierta. Me arrodillé junto a ella. Podrías haber tenido todo, susurré, pero elegiste el infierno. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Sus labios se movieron. Yo ya lo tenía. Entonces su respiración se detuvo en el silencio. Volvió. Solo los truenos a lo lejos, el agua corriendo bajo mis pies, y el sonido distante de una sirena. Me levanté tambaleante. Caminé hasta el espejo del pasillo. La sangre cubría mi blusa, porró mis hoyos, mis ojos estaban vivos. Sabía que si la policía llegaba, dirían que fue defensa propia. Pero había algo más, algo que necesitaba hacer antes. Fui hasta la mesa donde había dejado mi diario. Lo abrí. En la última página, con mano temblorosa, escribí una sola frase. La justicia no siempre llega en uniforme. A veces llega con cicatrices. Luego tomé las llaves del coche. Me miré una última vez en el espejo. Mi rostro, pálido, endurecido, parecía el de otra mujer en la lluvia. Seguía cayendo, lavando la sangre del porche. Subí al coche y encendí el motor. Cuando pasé frente a la casa, vi por el retrovisor las luces de la policía aproximándose, reflejadas en el agua. No me detuve. Conducía sin rumbo, con el cuerpo ardiendo y la mente en blanco, hasta que el mundo comenzó a desvanecerse. La última imagen que vi fue el amanecer rompiendo entre las nubes. Una franja dorada en el horizonte. No sabía si estaba viva
o muerta. Solo sabía que había sobrevivido Anne, o al menos había hecho que todos creyeran que sí Anne, porque a veces, para ganar, una mujer debe morir, en apariencia, y renacer en silencio, invisible, implacable, y mi historia apenas comenzaba. Desperté en un cuarto blanco, inundado de luz. Un pitido constante marcaba el ritmo de mi respiración. El aire olía a desinfectante y metal. Por un momento no recordé dónde estaba. Solo el silencio, solo el peso insoportable del vacío al luego. La voz de una enfermera rompió la calma. Señora Evans, tranquila. ¿Está a salvo? Intenté moverme, pero un dolor agudo me atravesó el costado. Bajo la mirada. Había vendajes alrededor de mi abdomen. Mi mente empezó a reconstruir los fragmentos de la noche anterior a la escalera. El disparo, la sangre, la lluvia, el cuerpo de Laura. Minita, pregunté, con la voz quebrada. ¿Está bien?, respondió la enfermera. Su vecina la trajo, está con servicios sociales por el momento, pero su hijo ya viene en camino. David. Cerré los ojos. No sabía si podía soportar verlo. No después de todo lo que había pasado, de todo lo que habíamos permitido, horas más tarde. Cuando la anestesia empezó a disiparse, una figura se detuvo frente a mi cama. Era un hombre de traje gris, rostro severo, mirada cansada. Detective Alan Reeves se presentó, mostrando su placa. Necesito hacerle unas preguntas, señora Evans. Asentí débilmente. Encontramos a la señora Laura Evans al pie de las escaleras, dijo Anne muerta. También hallamos el arma en el salón, junto con varios documentos y un termo con residuos químicos. ¿Puede decirme qué ocurrió? Trug saliva. Cada palabra dolía, pero la verdad pesaba más. Intentó matarme, dije con voz baja. Envenenarme, lo planeó desde hace meses. El detective tomó notas sin levantar la vista. También encontramos una memoria USB en su bolso. Contiene grabaciones de voz, transferencias bancarias y un archivo titulado Confesión en mi corazón. Se detuvo por un instante. ¿Qué es? Decía. Escuche usted misma. Sacó una grabadora y presionó play en la voz de Laura. Llenó la habitación. No me importa lo que piensen. Todos me arrebataron algo. Henry destruyó a mi madre, y Margaret heredó lo que nunca fue suyo. Pero ahora todo volverá a su lugar. Lo que se pierde, se cobra. Lo que se roba, se devuelve. Esta noche, todo termina. La enfermera dejó caer un vaso al suelo. El detective apagó la grabadora y me miró en silencio. Fue suficiente, dijo. Todo coincide con su testimonio. Sentí un nudo en la garganta. Era justicia, pero sabía a ceniza. Pasaron los días. David vino al hospital. Al verlo, mi corazón se quebró. Su rostro estaba demacrado, los ojos hundidos. Mamá, susurró, tomando mi mano. Lo siento, no vi lo que ella estaba haciendo. No, respondí. Fuiste un hijo que confió en quien no debía. Lloró en silencio, igual que lo hice yo. Ninguno de los dos habló más. No hacían falta palabras tampoco después. Comenzaron las audiencias. Aunque Laura estaba muerta, el fiscal del estado decidió abrir una investigación formal por fraude, falsificación y tentativa de homicidio. Había demasiados cabos sueltos, cuentas bancarias vaciadas, documentos alterados y un testamento manipulado. En el juicio fue un espectáculo. Las noticias inundaron las pantallas. Viuda de maestro acusada de falsificación masiva por nuera. La tragedia, Evans, traición, dinero y muerte. Yo tuve que testificar. Caminar hasta el estrado fue como atravesar el fuego. Las cámaras brillaban. Los murmullos llenaban la sala. Frente a mí, el juez me pidió que relatara los hechos. Lo hice con voz firme, sin adornos, sin lágrimas. No busco venganza, dije al final. Solo quiero que se sepa la verdad. El fiscal presentó los videos de Laura, sus notas, sus transferencias, entre ellas, una particularmente devastadora en un correo donde solicitaba un seguro de vida a nombre de Grace, con ella misma como beneficiaria. La sala entera contuvo la respiración. David bajó la cabeza. El juez levantó la vista. Aunque la principal responsable
haya fallecido. Los hechos aquí expuestos son suficientes para cerrar las investigaciones con carácter de fraude agravado y homicidio premeditado en grado de tentativa. La señora Evans, Margaret, actuó en defensa propia ni esas palabras deberían haberme traído alivio. Pero no lo hicieron. En la justicia había llegado, sí, pero la paz no. Después del juicio, regresé a mi casa. El silencio era insoportable. El eco de los pasos de Henry, las risas de Ethan, las voces de Laura y David, todo flotaba entre las paredes. Por momentos sentía que la casa respiraba. El detective Reeves me visitó una última vez. Vine a devolverle esto, dijo, entregándome una caja pequeña. Dentro estaba mi diario, chamuscado en los bordes, y la memoria USB. Gracias, murmuré. ¿Sabe, señora Evans?, añadió él mientras se ajustaba el sombrero, pocas personas sobreviven a lo que usted ha pasado, pero no olvide que sobrevivir también es una forma de luchar. Lo vi marcharse, bajo la lluvia, esa noche. Abrí el diario y comencé a escribir de nuevo, no sobre el pasado, sino sobre lo que quedaba. Sobreviví, pero no para olvidar. Sobreviví para recordar que incluso en el infierno, la verdad tiene un eco. David vino a verme con Grace. Unos días después, la niña me abrazó fuerte, como si temiera que desapareciera. «Mami, ¿está en el cielo?» Regan. No supe qué responder. «Está donde ya no puede hacernos daño», dije. Finalmente en David, asintió en silencio. En su mirada había algo nuevo, humildad, arrepentimiento, amor. Por primera vez en años, sentí que volvía a tener a mi hijo con el tiempo. Los titulares se apagaron, la gente dejó de hablar, y el pueblo volvió a su rutina. Pero la historia seguía viva entre nosotros, marcada como una cicatriz invisible. Un día recibí una carta del abogado, de Henry Ann. Dentro había algo inesperado, un documento viejo, amarillento, con una nota escrita por él antes de morir. «Sí, algún día lees esto, Margaret. Quiero que sepas que aquel despido que me atormentó toda mi vida fue un error. No supe que la mujer era inocente hasta que ya fue tarde. Busqué a su hija para compensarla, pero nunca la encontré. Lloré hasta quedarme sin aliento. Ann Henry había llevado su culpa en silencio. Igual que yo, llevaría la mía. Tal vez el destino no había sido venganza, sino redención, disfrazada de tragedia, con el dinero recuperado de las cuentas. Decidí donar parte a un fondo para mujeres viudas del distrito. Lo llamé el Fondo Marianne. Nadie más entendía el nombre, pero para mí era una forma de cerrar el círculo. Un año después, la vida parecía volver lentamente. Grace comenzó la escuela, David se mudó cerca, y la casa volvió a llenarse de risas, aunque el pasado aún susurraba entre las paredes. Una tarde, mientras colgaba ropa en el jardín, vi una carta en el buzón. Sin remitente. Solo una línea escrita a mano. «No, algunas verdades nunca mueren. Quiet been a Grace». Mi corazón se detuvo. Miré a mi alrededor. Nadie, solo el viento, moviendo las hojas del viejo roble. Entré a la casa y guardé la carta en el diario, entre las páginas quemadas. No sé si fue un mensaje de alguien que sabía más o una sombra del pasado que se negaba a desaparecer. Pero algo me dijo que no debía tener miedo, porque esta vez la verdad estaba de mi lado. Ann, y si alguna vez intentaban volver por mí, ya no encontrarían a la mujer frágil que un día creyó en todas las mentiras. Encontrarían a Margaret Evans, la mujer que sobrevivió al fuego, al veneno y a la traición. Ann. Y como escribió el juez en su veredicto final, no fue la ley quien venció esta batalla, fue una madre. El mar siempre tuvo una forma extraña de hacerme sentir pequeña y eterna al mismo tiempo. La primera vez que vine aquí, Henry y yo éramos jóvenes, con los bolsillos vacíos, pero los sueños llenos. Ahora, tantos años después, regreso sola, o al menos, eso creían. El viento era frío, pero agradable. Caminé por la orilla con los pies descalzos, dejando que el agua helada rozara mis tobillos. Cada ola parecía borrar algo en los gritos, las lágrimas, las noches de miedo. Era como si el océano me estuviera limpiando, lavando las huellas del dolor. Ann. Grace corría unos metros adelante, riendo,
recogiendo conchas. Su risa era pura, luminosa, una melodía que me devolvía el aire. David estaba sentado en una toalla, observándonos. Llevaba meses intentando recomponer su vida. Y aunque todavía se veía cansado, había en su mirada una paz que no recordaba desde hacía años. Era verano otra vez, un verano nuevo. Mi casa en Hawthorne había sido vendida. Esta vez, por mi propia voluntad, y con el dinero compré una pequeña cabaña frente al mar, sencilla pero acogedora. El jardín olía a romero, las ventanas dejaban entrar la brisa salada, y por las noches podía escuchar el murmullo de las olas como una canción de cuna peces. Me sorprendo hablando con Henry mientras preparo té. Bismo. Al final sobrevivimos, no de la forma que esperábamos, pero lo hicimos. Ann susurró esas palabras, mirando las flores del balcón, imaginando que él me escucha desde algún lugar donde ya no existen ni la culpa, ni el miedo a la vida. Volvió a encontrar su ritmo, lento, suave, distinto. David me visita cada semana con Grace. Horneamos galletas, paseamos por el muelle, vemos atardeceres sin decir mucho, no hacen falta palabras. En su silencio, sé que me pide perdón. En el mío, le digo que ya lo perdoné. A veces hablamos de Laura Grace, aún pregunta por ella, aunque cada vez menos. ¿Mamá? ¿Está en el cielo? Pregunta, con voz dulce. Está donde las personas descansan cuando ya no pueden con su dolor. Le respondo siempre, no la odio. No, comprendí, con el tiempo, que su rabia venía de un lugar más antiguo que el mal mismo. La herida del abandono, la humillación, la injusticia. Henry cometió un error, y ese error sembró el veneno que años después nos alcanzó a todos. El destino no la convirtió en monstruo. Y el dolor, cuando no se perdona, siempre se hereda. Una tarde, mientras caminábamos por el muelle, Grace me tomó de la mano y dijo, «Abuela, cuando sea grande quiero ser fuerte como tú». Fuerte, Grace suavemente. No quiero que seas fuerte. Quiero que seas libre. ¿Libre de qué? De tener que ser fuerte todo el tiempo. Ella sonrió, sin entender del todo. Pero yo sí pasé toda mi vida resistiendo a Ann, como esposa, como madre, como mujer traicionada, y sin embargo, fue en la fragilidad donde encontré la verdad. La fortaleza no es no quebrarse, es levantarse después de haberse roto en 1000 pedazos esa noche. Mientras el sol se hundía en el horizonte y el cielo se pintaba de naranja y violeta, me senté en la arena con una libreta nueva. Decidí escribir de nuevo, no mi historia, sino otras, historias de mujeres que sobrevivieron al silencio, a la culpa, al abandono, historias como la mía, pero con un final distinto, en donde la verdad no destruye, sino que libera. En la primera página, escribí, en la traición, duele, pero también revela quién realmente eres cuando todo se cae a pedazos. Luego levanté la mirada y observé cómo Grace y David jugaban con el agua. Ella salpicaba, él reía. Por un instante, fue como si todo lo que se había roto se hubiera reparado. Aunque fuera solo un poco veces pienso que la vida es una casa que se incendia y se reconstruye 1000 veces. Quemamos partes de nosotros mismos para sobrevivir, pero si las cenizas sirven para encender otra llama, una más pura, más suave, entonces tal vez el fuego valió la pena. Esa noche, antes de dormir, encendí una vela junto a la ventana. El viento movía la llama con suavidad, proyectando sombras en las paredes. Pensé en Henry, en Ethan, en Laura, pensé en todo lo que el amor puede hacer cuando se contamina de miedo. Y me prometí algo, a nunca más permitiría que el pasado hablara más fuerte que la esperanza. Ahora, cuando camino cada mañana por la playa, recojo una concha y la dejo en un frasco en mi mesa. Cada una representa un día más de libertad, un día más sin miedo, un día más viva. A veces la miro y sonrío. No soy la mujer que fui. Ya no soy la viuda asustada, ni la suegra traicionada, ni la víctima de una herencia envenenada. Soy simplemente Margaret Evans, una mujer que aprendió que el amor verdadero no siempre te salva, pero el perdón, sí hay. Y cuando la gente me pregunta si volvería atrás, si cambiaría algo, siempre respondo lo mismo. No, porque, incluso,
Las cicatrices son parte del mapa que me trajo hasta aquí. Ao final. No hay justicia perfecta. No hay reparación completa. Pero hay vida. Y mientras haya vida, hay posibilidad. En la última página de mi libreta, escribí lo que quizás sea la lección más importante que aprendí en Perdona. Pero recuerda, ama, pero con los ojos abiertos. Y cuando la oscuridad regrese, enciende tu propia luz, porque la venganza puede cerrar un círculo, pero el perdón abre otro, más grande, más humano, más duradero. Y así, con el sonido del mar golpeando suavemente la costa, cierro esta historia. El viento me acaricia el rostro. Grace grita mi nombre desde la distancia, su voz mezclándose con el canto de las gaviotas. Respondo con una sonrisa. El sol se esconde, pero no hay oscuridad, esta vez. Solo una luz nueva, cálida, que no arde. Saino Kyusana. El pasado ya no me persigue. Camino hacia el agua. El mar borra mis huellas una por una. Y por primera vez en mucho tiempo no me importa, porque algunas historias no se olvidan, se superan. Y esta fue la mía. Haz clic en el siguiente video para una historia de traición que nunca olvidarás.